Prédica número 2550, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 5 de abril del 2015. Servicio especial de Santa Cena. El poder liberador de la sangre de Jesús. ¿Estamos? Muy bien, miren qué emocionante. Empecemos con Lucas 1:68. Lucas 1:68. En Lucas 1:68, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está profetizando. Acaba de nacer Juan el Bautista. Jesús aún no ha nacido, pero ya María lleva 3 meses encinta del Señor Jesucristo. Pero en Lucas 1:68, Zacarías profetiza acerca de Jesús, del verso 68 al 75. Y después, a partir del 76, profetiza acerca de Juan el Bautista. Pero veamos a ver qué dice de Jesús. O acerca del acontecimiento que está por suceder, ¿verdad? A los 6 meses del nacimiento de Juan el Bautista nació Jesús. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Vamos a trazar la palabra librados en el Nuevo Testamento, pero lo primero que encontramos sucediendo alrededor del ministerio del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo vino a nuestros corazones para librarnos de nuestros enemigos. Ahora hemos aprendido que nuestro enemigo no es el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, el abuelito, la abuelita, el jefe. No. Nuestro principal enemigo es nuestra mente carnal y nuestro cuerpo del pecado. Nuestra propia naturaleza pecaminosa es nuestro principal enemigo. Amén. Ahora, hay varias cosas que nos hacían estar en enemistad con Dios, pero el Señor Jesucristo vino a librarnos de nuestros enemigos. Veamos algunas cosas que menciona la Biblia. ¿De qué nos libra la sangre del Señor Jesucristo? Pero a la luz de Juan, solo para no dejarlo estar tan rapidito, a la luz de Juan, todos estos enemigos se recuerdan del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todos los cananeos no son otra cosa más que una analogía de todas estas actitudes que nosotros traemos de fábrica aquí adentro y que son contrarias a la naturaleza de Cristo. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, me encontró en un punto en donde yo ya estaba hasta aquí, de mí mismo. Pero sin el Señor Jesucristo, ¿por dónde empieza uno? Trate de cambiar por sus propias fuerzas a ver hasta dónde llega. Imposible. Y recuerdo que cuando el Señor me salvó y en primer lugar me llenó de paz y de gozo y de reposo, y empezó a cambiar algunas cosas que eran muy evidentes en mi vida, entonces empecé a darme cuenta, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a mi corazón para salvarme de mí mismo y para salvarme de todas estas cosas que son contrarias a su naturaleza. Y si ya nos salvó de una, cobremos ánimo. Aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. Pero es que el Señor no me ha librado de esta otra actitud. Tenga paciencia. Canaán tampoco fue conquistada en un día. Bueno, ahora vamos a Romanos 8, del 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a trazar la palabra librar, como les dije, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué otra cosa nos era contraria o era nuestro enemigo. Y Jesús nos libró de eso. Él viene a librarnos de eso. Romanos 8:1, del 1 al 4, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Jesús, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora déjenme traducírselos al castellano. El Señor le dio su ley moral al pueblo de Israel, y a través del pueblo de Israel su propósito era dársela a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? El problema con la ley moral es que la ley moral nos señala qué tenemos que hacer, y si no lo hicimos, nos señala entonces que no hicimos bien. Pero la ley moral no se puede meter al corazón y transformarlo desde adentro. Y si el árbol sigue estando ahí, va a seguir dando el mismo fruto toda la vida, hasta que el árbol es arrancado o su naturaleza es convertida. Entonces, nosotros sin el Señor Jesucristo estamos esclavizados por la ley moral, porque la ley moral cada vez que nos dice estás supuesto a hacer esto, pero mira, estás haciendo esto otro. Cada vez que somos confrontados de esa forma, más y más se incrementa nuestra deuda moral para con Dios. O sea, a este error se le va a sumar el de mañana y el de mañana y el de mañana y el de mañana, y la ley lo único que puede hacer es señalarnos dónde estamos fallando, pero por dónde nos puede ayudar para ya no seguir fallando. ¿Me explico? Amén. La ley es buena, porque la ley es una lámpara que nos enseña dónde estamos fallando. Pero sin el Señor Jesucristo no nos sirve de mucho saber dónde estamos fallando, porque solo nos estamos condenando más. Así es que la ley lo único que hace es condenar a los hombres. No estás haciendo bien esto, no tienes el remedio si no estás cambiando. Pero el Señor Jesucristo lo que hace es que viene a perdonarnos de la culpa, a librarnos de la culpa o de la deuda moral que teníamos para con Dios, y a librarnos de toda condenación cuando Jesucristo viene y nos limpia con su preciosa sangre, quita de en medio la condenación, para que ahora nosotros, cubiertos con la sangre de Cristo, podamos dejar que la ley moral de Dios siga enseñándonos dónde estamos fallando. Pero ahora tenemos a alguien a quien recurrir con nuestra culpa, ir a Jesús y decirle: Señor, fallé en esto, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre. Entonces, antes, cada falloncito que hacíamos nos condenaba más, si es que éramos personas más o menos religiosas y más o menos morales. ¿Es cierto o no es cierto? Pero no veíamos remedio por ningún lado y seguíamos viviendo así, hasta que llegó Jesús. Jesús nos redime de la condenación, quita la condenación. Si usted todavía se siente condenado cada vez que dice algo incorrecto o hace algo incorrecto, bueno, qué bueno. Pero si solo se queda condenado, usted está insultando la sangre del Señor Jesucristo. Así es. Lo que tiene que hacer es ir a Jesús y decirle, sea honesto y diga: Señor, fallé, me arrepiento, límpiame con tu preciosa sangre y perdóname. Entonces, es como que estamos bajo el paraguas de su preciosa sangre, libres de condenación, pero debajo de ese paraguas no somos perfectos. Y vamos a tropezar y vamos a caer. Ahora el Señor no nos condena porque seguimos debajo del paraguas. Ahora también podemos insultar la sangre del Señor Jesucristo si un día empezamos a razonar de esta forma. ¿A qué fácil? Entonces voy a seguir pecando, y cada vez que peque le voy a pedir al Señor perdón, fin del asunto y fin del problema, y entonces estoy justificado para seguir viviendo mi vida. No, ahí también está insultando la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Y si la insultamos lo suficiente, nos vamos a meter en problemas eternos. Eso es un hecho. Amén. Ven ustedes el cuadro acá. Pero cuando amamos al Señor Jesucristo, estamos bajo el paraguas de su preciosa sangre, libres de condenación. Entonces el Señor Jesucristo no viene a condenarnos si ya siendo salvos
fallamos. El Señor Jesucristo lo que viene a hacer a través del Espíritu Santo es ayudarnos a ver dónde fallamos y a llevarnos a su preciosa sangre para que su sangre nos limpie de esa situación, de ese pecado. ¿Estamos claros? Vivir condenado significa que hay algo que no hemos entendido. Me refiero si ya Jesucristo es nuestro Salvador de manera personal. Amén. Amén. Si usted todavía vive condenado, o no ha entendido, o a lo mejor usted necesita a Jesucristo en su corazón y necesita esa certeza de salvación que llega el día que le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa fue mi experiencia ese día. ¿Está claro eso? Así es que ¿de qué nos libra el Señor Jesucristo? Nos libra de condenación, en el sentido de que en Él sí tenemos esperanza. Aún no somos perfectos, todavía pecamos, fallamos, no lo hacemos consciente, voluntariamente y de adrede, pero todavía tenemos una naturaleza carnal que es débil. Bueno, el diablo va a estar allí para condenarnos y decirnos: ahora sí ya la regaste, para siempre ya no hay remedio para ti. Pero eso no es cierto. Sí hay remedio para nosotros, porque no hemos desechado al Señor Jesucristo. Lo amamos con todo el corazón. Así es que vamos a ir a Jesús a pedirle perdón por lo que dijimos, por lo que hicimos, por lo que pensamos, y su sangre va a estar allí para limpiarnos de eso. Amén. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice: los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahora aquí no saquen del contexto esto. Andar conforme a la carne es valerse todavía de los formalismos de la ley para buscar justificación. Andar conforme al Espíritu es poner toda nuestra confianza en Jesús y decirle a Jesús: fallé, perdóname tú, límpiame tú, porque mi confianza y mi esperanza están puestas en ti. Eso es en este contexto, andar en el Espíritu. ¿Sí? Bueno, así es que si usted todavía se siente condenado, venga con fe el día de hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, y con fe participe de la sangre del Señor Jesucristo, y tenemos que vencer esa condenación. Quien nos condena o quien trata de hacerlo es el diablo. Amén. Para mantenernos siempre amarrados, siempre atados de manos, y siempre, en vez de hacer progreso, mantenernos siempre estacionados, porque pobrecito de mí no sirvo para mucho. Pues donde queda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí me hace servir para algo, ¿verdad? Pero me explico, a muchas personas el diablo los tiene atados con esta condenación que viene siempre, porque no somos perfectos. Pues nadie es perfecto, pero tenemos que aprender a que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente, esto no es licencia para que entonces ahora todo vale. ¿Amén? Ahora, hagamos uno más. Gálatas 1 del 1 al 5. Gálatas 1 del 1 al 5. Por supuesto no pretendo que se les quede de memoria todo lo que les estoy diciendo hoy, pero lo que sí pretendo es que entre todo este platillo que estamos sirviéndoles, usted encuentre su porción, y esa es la porción que el Señor le va a ministrar hoy para darle libertad. Amén. Estamos trazando la palabra librar. Así es que Jesús nos libra de nuestros enemigos. Tiene problemas con alguna actitud por allí, cuando tome la cena del Señor, diga: Señor Jesús, tú me puedes y me quieres y me vas a librar de esta actitud. Así es que clamo tu preciosa sangre sobre esta actitud. Amén. Si vivimos en condenación, así como lo describí yo del libro de Romanos, participe de la cena del Señor con fe y diga: Señor Jesús, líbrame de esta condenación de una vez y para siempre. Amén. Una más. Gálatas capítulo 1 del 1 al 5. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, aquí tenemos otro, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, el Señor nos libra del presente siglo malo. ¿Qué significa esto? El Señor pone su sangre entre nosotros y el sistema de este mundo. Lo hace, lo hizo, lo hace con su sangre el día de nuestra salvación. Amén. Entonces la pregunta es, pero ¿por qué tengo tanto conflicto tratando de dejar atrás algunas de las cosas de este mundo que todavía me llaman tanto la atención? Y seguramente el diablo está allí bombardeándolos, diciéndoles, ustedes nunca van a poder vencer este amor por esta cosa, y este amor por aquella, y este amor por la otra. No, ustedes no, pero Jesús ya lo venció el día que llegó a sus corazones. Sí se puede, pero el diablo quiere mantenernos nuevamente con las manos atadas y haciéndonos caminar a 1 centímetro por siglo, cuando podemos estar caminando a 1000 kilómetros por segundo en Jesús. Amén. Amén. Jesús nos libró del presente siglo malo. Si nosotros, en vez de quejarnos y lamentarnos o justificarnos, somos honestos y le decimos al Señor, Señor, el mundo me atrae, la música del mundo me atrae, las cosas de este mundo me atraen, ayúdame. Vaya con esa fe ahora que vamos a participar de la cena del Señor y dígale, Jesús, aquí dice que tú me libraste del presente siglo malo. La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. Jesús vino a librarnos de eso, del sistema. No tenemos por qué ser esclavos de este sistema. Sí podemos vivir vidas santificadas y separadas para Dios. Sí podemos huir de las cosas de este mundo que solo nos amarran, nos atan, nos esclavizan, nos contaminan y estropean nuestro progreso espiritual. Sí se puede. ¿Me están escuchando? Jesús ya lo hizo. Jesús nos libró del presente siglo malo. Amén. Pero el diablo quiere hacernos creer que, esa cosa es tan fuerte que es imposible. No, Jesús ya lo hizo. Así es que, si este es el plato que usted se va a servir del buffet que le estamos poniendo aquí delante, agarre esa porción para usted y con fe participe de la cena del Señor y dígale ahora, Señor, el poder de tu sangre, el poder de tu resurrección, el poder de tu nombre están aquí para liberarme de esta atracción que todavía siento por el mundo. Amén. Y van a ver al Señor haciendo cosas sorprendentes. Quienes han caminado un poquito más con el Señor saben que cuando conscientemente trabajamos en una dirección, en oración, diciéndole, Señor, te ruego que me ayudes a vencer mi amor por esto o por aquello. Amén. Te ruego que me ayudes. Hay que trabajarlo conscientemente. Un día uno despierta y de repente esa atracción ya no está ahí. Es la verdad. Amén. Es la verdad. ¿Sí? Así es que ahí tienen para quien necesita esa porción de la sangre del Señor Jesucristo el día de hoy. Ahora vámonos a Colosenses 1 del 9 al 14. Colosenses 1 del 9 al 14. Aquí va otro plato para el buffet. Colosenses 1 del 9 al 14. Trazando la palabra librar o libró. ¿De qué nos libró Jesús? No dice que nos va a librar, dice que ya lo hizo, ya lo hizo. Amén. Pero nuevamente, cuando nosotros no estamos conscientes y no nos paramos, ahí sí, con fe. Todo el mundo dice, párese con fe en las promesas de Dios. Y por regla general creen que está hablando de que Dios le prometió tener un carro último modelo. Perdone, pero Dios no le prometió un carro último modelo. Si una carcachita lo va a llevar a la nueva ciudad, una carcachita es lo que usted tendrá. Pero Jesús sí prometió librarnos del presente el siglo malo, amén, librarnos de nuestros enemigos, librarnos de la condenación. No solo lo prometió, ya lo hizo. Colosenses 1 del 9 al 14. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora un espacio aquí que acabamos de leer. Esto lo leemos en el libro de Efesios. Pablo ora de la siguiente manera. Lo que está diciendo en otras palabras es: Señor, te suplico, ábreles los ojos para que entiendan lo que ya tienen. Crecer en Cristo, pues hay un lado en el que crecer en Cristo es ir apropiándonos de cosas que hoy todavía no están allí, pero mañana van a estar allí. Pero hay otro lado a crecer en Cristo, porque cuando Jesús llegó al corazón, llegó enterito, ¿cierto? Nuestro hombre espiritual es un bebé, tiene que crecer y volverse adulto maduro. Pero en el otro lado de la balanza, Cristo hizo una obra completa el día que nos salvó. Entonces, crecer en Cristo a lo que nos lleva es a abrir los ojos del entendimiento y entender qué somos y qué tenemos. Es lo que está orando aquí Pablo: Señor, dales sabiduría, dales entendimiento, ábreles los ojos para que entiendan qué son y qué tienen. Por eso en otro lado Pablo exclama: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. En ese contexto dice verso 13, el cual nos ha. A lo mejor, a ver si le dan ganas, nos librará en el futuro. No, ya lo hizo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos libró del poder, de la autoridad, del gobierno, de la soberanía que ejercían las tinieblas. La palabra aquí es hoshech, miseria, aflicción. Amén. El Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos todavía esclavizados a la oscuridad, a la miseria, a las tinieblas, cuando Jesús ya nos libró? Pero entonces esa es una contradicción. No es una contradicción. Lo que pasa es que hasta que no vemos y entendemos y actuamos conforme a la realidad de las cosas, entonces seguimos nosotros engañados pensando que eso todavía no se ha llevado a cabo en nuestra vida. ¿Me explico? Amén. Él ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Es que yo no puedo dejar esta cosa que está esperando. Lo que pasa es que usted no ha ido a Jesús y no le ha pedido a Jesús que lo libre de esa cosa, porque usted no ha querido humillarse y confesarle a Jesús esa cosa y pedirle que lo perdone y que lo limpie. Amén. No siga perdiendo el tiempo. Este tiempo se está terminando rápidamente y el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. No nos halle el Señor Jesucristo insultando su sangre y su muerte en la cruz del Calvario, viviendo como si Él nunca derramó su sangre por nosotros cuando sí lo hizo. Amén. Entonces ya no sigamos contemplando esas cosas que nos esclavizan. Vayamos a Jesús y digámosle: Señor, tú ya me liberaste del poder que esta cosa está ejerciendo sobre mí. Cuando tome la cena del Señor, vaya con esa fe y dígale: Señor, ahora rompe toda cadena, abre toda prisión, líbrame, libérame. Tú ya lo hiciste. Ahora quiero hacer mío eso que tú ya hiciste por mí desde el día de mi salvación. Amén. Bueno, ahí tienen otro platillo para quien necesite servirse de ese platillo en la mesa del buffet. Ahora Hebreos capítulo 2, del 14 al 15. Hebreos 2, del 14 al 15. Solo estoy sirviendo la mesa. Cuando usted va a un buffet, usted no tiene que memorizarse cuántas arvejas hay en un plato. No solo ve que hay arvejas. ¿Le gustan? Sírvase. Amén. Eso es lo que pretendo con todo esto. Les doy mucha información, pero algo de esto es para alguien y alguna otra cosa es para alguien más, y alguna otra cosa es para alguien más. Amén. Así es que usted sírvase del buffet. Ahora, si usted quiere todas, diga: Señor, todo eso quiero. Como el hermano de mi abuelito. Ya les conté una vez, cuando él emigró de Alemania, iba en el barco y no hablaba ni una gota de inglés. Y a la hora de ir al buffet, pues no era la gente la que se servía, sino que pues las personas les servían, pero uno pedía lo que quería.
Entonces el único inglés que hablaba el hermano de mi abuelito le permitía decir, a ver qué le servimos, le preguntaban y él decía, from here to here, and this twice. Traducido, de acá para acá, y de esto el doble. Es de la esposa. Entonces crecimos oyendo a mi abuelito cada vez que había un buffet, se empezaba a reír y a todos los buffets les llamaba from here to here, and this twice. Ok. Y yo soy de esos, yo quiero todo. Y de postre, todo. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Aquí hay otra cosa de la que ya nos libró. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una de las cosas que más nos esclaviza es el temor a la muerte, ¿cierto o no? ¿Amén? ¿Amén? Ok, pónganme atención. Una de las cosas que más nos esclaviza es el temor a morir. ¿Alguien aquí todavía es esclavo del temor a la muerte? En otras palabras, la incertidumbre de ¿qué va a hacer de mí el día que el Señor me llame a casa? Si hay alguien que todavía tiene esa incertidumbre, ¿saben qué significa eso? Que usted necesita a Jesús en su corazón como Salvador. Cuando Jesús llega al corazón nos libra del temor a la muerte. Amén. Y mientras tengamos temor a la muerte y a esa incertidumbre de qué va a hacer de mí el día que Dios me llame a casa, vamos a ser esclavos. Esclavos de la condenación y esclavos de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Así es que ahí tienen otro claro. Temor a la muerte eterna. ¿Tienen temor a la muerte eterna? Bueno, a lo mejor la causa no es porque no tenga a Jesús en su corazón. Si tiene temor a la muerte eterna, a lo mejor la causa es porque usted está caminando mal y no está haciendo planes para enderezarse. No pierda tiempo, enderécese. Amén. Y hoy con fe, tome de la Santa Cena y diga, Señor, líbrame de este temor y trae tu paz a mi corazón. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y un último, ¿van a creer que es el último? Gracias. Primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Primera de Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Gracias a Dios tenemos aire acondicionado. Si a estas alturas no tuviéramos, el 80% estarían desmayados para esta hora. Primero de Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Por qué creen que creo en un rapto antes de la gran tribulación? El Señor nos libra de la ira venidera. Amén. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, la sangre del Señor Jesucristo nos declara libres de culpa delante de Dios. Amén. Así es que ya somos justificados, y si estamos sacando la tarea y viviendo al día con el Señor Jesucristo, hermanos, y dejando que las tribulaciones de esta vida y las aflicciones del tiempo presente vayan formando más y más el carácter de Cristo en nosotros, entonces ¿quién necesita una gran tribulación? Si estudiamos la gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios.
Amén. Y su ira no se derrama sobre el justo, sino sobre el injusto. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué más información necesitan? Pues, amén, amén. Ahora, podemos ser injustos e ir a la iglesia toda la vida y nunca dejar el estatus de injustos. Eso también es cierto. Una persona injusta escucha, le llama la atención, pero miren, por ejemplo, Judas siempre estuvo allí. De alguna manera nunca le entró y nada cambió. Le gustaba, participaba, simpatizaba, pero no dejó que eso se le metiera al corazón y lo transformara. Y hay personas en las iglesias que siempre están, escuchan, oyen, simpatizan, están de acuerdo, pero nunca dejan que eso los transforme. Y la conducta de una persona injusta es que peca y peca y peca y peca y que le importa. En tanto que una persona piadosa peca porque no es perfecta, pero vaya, si le importa. Llora, se arrepiente, clama, se aflige, se humilla, le pide al Señor que la limpie y Dios la limpie. Esa es la diferencia. Amén. Pero si hay gente injusta en las iglesias, sí la hay. No seamos nosotros de esos. Pero el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. Amén. Bueno, ahí tienen todo el buffet. Que de todo eso se van a servir ahora que vamos a tener la experiencia. Amén. De celebrar la cena del Señor. Voy a pedirle a los encargados que se